día, si tienen sus Biblias, por favor acompáñenme al Salmo 78. El Salmo 78. Yo le he puesto por título al Salmo 78, Lecciones de Historia. Es mi título, pero la Reina Valera 60 lo llama Fidelidad de Dios hacia su pueblo infiel. En mi división, en el bosquejo de este salmo, lo he dividido en 8 secciones, que no se lo voy a leer, ya lo vamos a ver. El salmo es bastante extenso. El Salmo 78 tiene 72 versículos, así que vamos a tratar de cubrir los 72 versículos el día de hoy. Al leer la historia del pueblo de Dios, yo no podía creer, cuando era un nuevo cristiano y empecé a leer Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Jueces, el libro de los Reyes, Crónicas, Samuel, no podía creer con qué facilidad el pueblo de Israel le daba la espalda al Señor. Y yo recuerdo haber dicho: Señor, ¿qué pueblo para más testarudo? ¿Por qué no los eliminaste? Y un día sentí que el Señor me decía: tú eres exactamente igual a ellos. ¿Con qué facilidad me das la espalda? ¿Y tú quieres que los elimine? Y ahí abrí los ojos al darme cuenta que nuestro Dios es un Dios compasivo y misericordioso. El epígrafe, la letra chiquita que hay después del título, antes que el salmo empiece, dice: Masquil de Asaf. La palabra masquil en hebreo significa instrucción. Ya sea que el salmo tenía fines didácticos o la instrucción al director musical le indicaba el uso de una armonía particular. Armonía es combinación de notas al mismo tiempo. Y se le llama Salmo de Asaf. No quiere decir que Asaf haya sido el que compuso este salmo, sino que por ese entonces llevaban el nombre de Asaf. En honor a Asaf, todos los directores musicales que siguieron después tomaron su nombre como el nombre de director. Y este salmo es el primero de los llamados salmos históricos. Y es un repaso de la historia de la nación en forma poética, tal como lo que hizo Esteban en el libro de los Hechos, cuando fue llevado ante el tribunal para que se defendiera. Él les dio un resumen de la historia, de su trágica historia, y por eso es que decidieron asesinarlo a pedradas, porque él habló la historia. Y es importante ver cómo cuando Israel sirvió y honró a Dios, fueron bendecidos y fueron prosperados. La prosperidad y la bendición estaban ligadas con la obediencia a la palabra, pero cada vez que le dieron la espalda y cada vez que se pusieron en su contra, los entregó en manos de sus enemigos y experimentaron juicios tremendos por su desobediencia a Dios. Y el salmista ve la mano de Dios en la historia de Israel. Versículos del 1 al 8, propósito. Entonces el salmista llama a su pueblo a escuchar su Torá. Además tiene muchas cosas que enseñarles. Y vamos a ver los primeros 4 versículos. Salmo 78, del 1 al 4. Versículo 1. Escucha, pueblo mío, mi ley. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Y el salmista los está llamando para que consideren esto ahora. Abriré mi boca en proverbios. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos la contaron. Y en su mayor parte las historias se transmitieron verbalmente, de generación a generación. El padre se lo contaba a sus hijos y esto a la vez le contaba la historia a sus hijos. Así que les contaré cosas, dice, que nos habían dicho nuestros padres. En el versículo 4, no las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas del Señor y su potencia y las maravillas que hizo. Así que debemos
transmitir la palabra a la próxima generación. Y ese es el desafío de cada generación. Ese es el desafío de cada padre de familia. Dios les entrega un niño, un cuaderno en blanco, y somos nosotros los que escribiremos en ese cuaderno en blanco que es nuestros niños. Y la importancia que dice Dios que desde pequeños los instruyamos en los caminos del Señor. Sé que muchos de ustedes no eran creyentes y sus hijos no son creyentes porque ustedes no los criaron en el temor del Señor. Pero qué bendición ahora que eres abuelo poder hacerlo con tu nieto. Transmite los valores del Evangelio a la siguiente generación. Esa es nuestra responsabilidad. Y si no lo hacemos, nuestro país, nuestra sociedad está destinada a hundirse. No podemos permitir que nuestros hijos crezcan en una sociedad que se aleja más y más de Dios. Comentaba el desayuno, yo todos los días sábados a las 7 de la mañana me reúno con un grupo de 15, 20 caballeros, tomamos un desayuno, compartimos un devocional, y uno de ellos compartía que como hizo un comentario de alguien respecto a un texto bíblico que muestra lo que la Biblia dice respecto a la homosexualidad, y él escribió apoyando el texto bíblico y dijo, no se imaginan la cantidad de insultos y de oposición que recibí simplemente por afirmar y estar de acuerdo con lo que la Biblia dice. Y cada vez esta sociedad se aleja más y más de Dios. Necesitamos enseñar a los chicos a alabar al Señor por su obra maravillosa, por su fuerza y por las cosas que ha hecho. Versículos del 5 al 8. Él estableció testimonio en Jacob, puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera, y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos. Cuando Dios dio la ley, ordenó en el libro de Deuteronomio que la transmitieran a sus hijos, que esta generación pasara la verdad de la palabra a la siguiente generación. Por lo tanto, es nuestra responsabilidad transmitirla a la próxima generación. Si fallamos, entonces estaremos enviando a nuestros hijos directamente a la destrucción. ¿Ustedes saben lo que hacen los musulmanes? Desde que un niño nace, la mamá le susurra al oído del niño musulmán, solo Alá es Dios y Mahoma es su profeta. Solo Alá es Dios y Mahoma es su profeta. Y desde chiquito, esa verdad contraria a la Biblia queda grabada en el corazón de muchos musulmanes. Por eso se dice que los musulmanes son los más difíciles de convertir al Evangelio, porque lo tienen muy enraizado. En lo más profundo de su ser está esta creencia que para ellos es inamovible. Por eso la importancia de los niños de compartirles la palabra de Dios. Versículo 7. A fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. Oh, la gente pone su esperanza en tantas cosas vacías. No pongan esperanza en este sistema mundial, no pongan su esperanza en la economía, ni siquiera en la democracia. Solo Dios debe ser objeto de nuestra confianza completa. Creo que es criminal que el Ministerio de Educación del Perú esté haciendo apología y esté haciendo con fuerza exigiendo que se enseñe la ideología de género
Esta semana uno de los caballeros compartía que cómo el Ministerio de la Mujer estaba saludando y felicitando y celebrando el Día de las Lesbianas, el Día de la Lucha Lésbica, y apoyaba esto con mucha fuerza y alegría. Y es tremendo ver cómo una ideología se va metiendo en contra de los valores de Dios. Escuchen, yo no tengo opinión respecto a la homosexualidad o al lesbianismo. Dios lo hace. Y la Biblia es clara y describe el profundo daño que deja esto. Nosotros, como iglesia, sentimos un genuino amor por los homosexuales y por las lesbianas. Y oramos por ellos, para que al igual que cualquier otro pecador, se arrepientan de su pecado y puedan venir a Jesucristo como Señor y Salvador. Y veo el efecto de esta educación alejada de Dios en los jóvenes de hoy. Los jóvenes de hoy ya no quieren casarse. La fornicación es su estilo de vida. ¿Para qué casarme? Hay muchos problemas con casarme. Mejor fornico, ya hago lo que quiero y vivo como quiero. Y es tremendo. Estamos con nuestros ojos viendo la destrucción de la familia. Y lo estamos viendo en la generación de nuestros hijos. Muchos de sus hijos están conviviendo. Muchos de sus hijos son fornicarios. Muchos de nuestros hijos no se van a casar, van a convivir. Y es tremendo ver el impacto que dejará la sociedad. Ustedes no saben lo importante que es para un niño pequeño tener un hogar establecido, un papá que ama a su mamá, que los cuida, y la seguridad que esto les da. Pero estamos viendo la destrucción y la degeneración de los valores en nuestros hijos, y será peor aún para nuestros nietos. En Segunda de Reyes 17:14 dice: pero ellos, lejos de obedecer, se encapricharon como antes, se encapricharon sus antepasados, los cuales no creyeron en el Señor su Dios. Segunda parte, versículos del 9 al 16, lo he titulado Maravillas. Versículos del 9 al 11. Los hijos de Efraín, arqueros armados, volvieron las espaldas en el día de la batalla. No guardaron el pacto de Dios, ni quisieron andar en su ley, sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. Cuando se menciona Efraín, hace referencia al reino del norte de Israel. Recuerden que el reino de Israel fue uno hasta Salomón. El Reino Unido tuvo 3 reyes: Saúl, David y Salomón. Pero después de Salomón se rompen 2. El reino del norte lleva el nombre de Israel. 10 tribus rompen con Judá. Y el reino del sur, Judá y Benjamín, toman el nombre de Judá. Así que el reino del norte, que se le llamaba Efraín, hacía referencia a todo Israel. ¿Y qué ocurrió con ellos? Ellos se alejaron de Dios, se volvieron cobardes en el día de batalla, le dieron la espalda a sus enemigos y se echaron a correr. Cuando huimos de nuestros enemigos en la batalla, cuando peleamos, pero no podemos ganar la batalla, hay algo que está muy mal en ese ejército, hay algo que está muy mal en esa nación. Y existe un paralelo en la relación de una nación con Dios y su poderío y su éxito en las batallas. Y hay una correlación con estar alejado a Dios y sufrir las persecuciones y los ataques del enemigo. Versículos del 12 al 16. Delante de sus padres hizo maravillas en la tierra de Egipto, en el campo de Zoán. Dividió el mar y los hizo pasar. Detuvo las aguas como un montón. Les guió de día con nube y de noche con resplandor de fuego. Hendió las peñas en el desierto y les dio de beber como de grandes abismos, pues sacó de la peña corrientes e hizo descender aguas como ríos. Y ahora
les está contando la historia de las maravillas de Dios que hizo por ellos cuando salieron de Egipto. Sin embargo, a ellos les dejó de impresionar. Sus padres no le habían transmitido la verdad detrás de estos acontecimientos. Dios abrió el mar, los hizo pasar por seco, en medio, y cuando el ejército enemigo entraba, las aguas volvieron a cerrarse sobre el enemigo. Detuvo las aguas en el Jordán para que ellos entraran a la tierra prometida, y en los 40 años que vagaron en el desierto, la nube los protegía del calor del sol. 40 años caminaron con una nube que les servía como sombrilla, y en esos 40 años no solamente los cubría del calor durante el día, sino que los iluminaba en la noche. Y acá hay algo interesante: les dio manantiales al golpear la roca y las aguas brotaron. Y acá hay algo interesante: más de 2 millones de judíos vagaron por 40 años en el desierto. Y en el desierto, si algo falta, es agua. Pero los 2 millones de judíos no tuvieron problema, porque dice que Dios abrió la peña y un manantial de agua. Escuchen, porque el libro de Corintios dice algo que para nuestra mente occidental y del siglo XXI es difícil de entender. Dice que el agua los siguió por los 40 años en el desierto. Versículos del 17 al 22. Rebeldía. Pero aún volvieron a pecar contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto, pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto. Hablaron contra Dios diciendo: ¿podrá poner mesa en el desierto? He aquí, ha herido la peña, brotaron aguas y torrentes inundaron la tierra. ¿Podrá dar también pan? ¿Dispondrá carne para su pueblo? Oyó el Señor y se indignó. Se encendió el fuego contra Jacob y el furor también contra Israel, por cuanto no habían creído a Dios ni habían confiado en su salvación. Ya hay lecciones que aprender en la historia. El pueblo, la nación que no aprende de la historia, está condenada a volver a vivir los mismos hechos. Y qué importante es que conozcamos nuestra historia. Dios les dio agua en el desierto, Éxodo 17, y acababa de hacer este milagro. Y de manera soberbia se preguntaron: ¿puede Dios ponernos una mesa en el desierto? ¿Puede darnos pan y carne? Recuerden que estaban vagando en una tribu nómade de 2 millones de personas en el desierto. No tenían tiempo de cocer pan y carne, debido a que fallaron en creer y confiar en Dios. Su ira se encendió contra ellos. Judas, capítulo 5 dice: aunque ustedes ya lo saben, quiero recordarles que cuando el Señor salvó al pueblo y lo sacó de Egipto, destruyó a los que no creyeron. Versículos del 23 al 31. Sin embargo, mandó las nubes de arriba y abrió las puertas de los cielos e hizo llover sobre ellos maná para que comiesen. Les dio trigo de los cielos, pan de nobles comió el hombre. Les envió comida hasta saciarles. Movió el solano en el cielo y trajo con su poder el viento del sur. E hizo llover sobre ellos carne como polvo, como arena del mar. Aves que vuelan, las hizo caer en medio del campamento, alrededor de sus tiendas. Comieron y se saciaron. Les cumplió pues su deseo. No habían quitado de sí su anhelo. Aún estaba la comida en su boca cuando vino sobre ellos el furor de Dios.
e hizo morir a los más robustos de ellos y derribó a los escogidos de Israel. Dios les dio de comer maná durante 40 años, los 40 años que deambularon en el desierto, cerca de 2 millones de judíos en el desierto, milagroso. En Números, capítulo 11, se relata la historia cuando Dios les envió codornices. Se quejaron del maná todo el día, maná, 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 estamos hartos, queremos carne, carne. Y Dios envió codornices para satisfacer su deseo de comer carne. Eran tan codiciosos que no les proporcionó carne por un día o por una semana, sino por todo un mes. Y el texto bíblico en Números dice, hasta que se les salió por la nariz. Voy a leer Números 11, del 19 al 20. Y no la comerán un día, la carne de las codornices, ni 2, ni 5, 10 o 20 días, sino todo un mes, hasta que les salga por las narices y se harten de comerla por haberme menospreciado. Yo soy el Señor y estoy en medio de ustedes. Pero ustedes han llorado ante mí y han dicho, ¿para qué salimos de Egipto y venimos acá? Fíjense, Dios en la Biblia le dio a su pueblo provisión para comer carne de ave. Aquellos que son vegetarianos y dicen que la Biblia es vegetariana están completamente equivocados. La Biblia habla que comían carne. Habían leyes específicamente sobre cómo debía beneficiarse, cómo debía de sacrificarse los animales para que lo pudieran comer. Ahora, tengan cuidado cuando Dios les conceda sus deseos. Ellos pidieron carne, querían carne, se quejaron y Dios les dio carne. Pero Dios mató a muchos de ellos. Dice que la carne se les salía por las narices. Cuidado, que Dios te conceda deseos que puedan ser destructivos para tu espíritu, para tu vida. Ahora, solo fueron destruidos en el desierto los instigadores de la queja, los que iniciaron la rebelión contra Dios, perecieron en el desierto. Versículos del 32 al 39. 32-33. Con todo esto pecaron aún y no dieron crédito a sus maravillas. Por tanto, consumió sus días en vanidad y sus años en tribulación. Debido a esto, esa generación incrédula que salió de Egipto no entraron a la tierra prometida. Vagaron 40 años por el desierto hasta que murieron. Y sus vidas fueron realmente en vano. Solo estaban esperando morir. Y Dios juró que no entrarían a la tierra debido a su incredulidad. Les dijo, esta generación permanecerá aquí en el desierto hasta que todos perezcan. Y tus hijos, que dijiste que serían presa del enemigo, entrarán y tomarán la tierra. Así pasaron sus días en vanidad y desperdiciaron sus vidas, la malgastaron, viviendo, envejeciendo en el desierto. Ahora, quiero hacerte una pregunta. ¿Eres consciente de cómo vives? ¿De cómo has decidido vivir? Porque cada uno escoge cómo quiere vivir, quejándose, lamentándose, viendo todo negativo, maldiciendo. Tú escoges cómo quieres vivir, con celos, con envidia, con cólera, con revancha. Pero también puedes escoger vivir como la palabra de Dios dice. Y si tú llegas a transformar tu mente por medio de la palabra, descubrirás que tu vida no es en vano y que no estás malgastando tu vida. ¿Cuántas personas conozco que no se dan cuenta que están desperdiciando su vida? La están malgastando en ellos mismos. No hay ningún valor agregado, no hay amor a Dios, no hay temor a Dios. Y viven
vidas completamente materiales, codiciando bienes materiales, buscando únicamente satisfacer sus deseos y sus apetitos, hasta descontrolados. Y es tremendo, porque no se llevarán nada. Todo lo que acumularon acá se quedará. Pues lo único que tiene valor para con Dios es lo que haces por amor a Dios. Es lo único que acumulas y es lo único que te podrás llevar. Versículo 34. Si los hacía morir, entonces buscaban a Dios. Voy a leer el 34, escúchame. Si Dios los hacía morir, entonces buscaban a Dios. ¿Cuándo buscaban a Dios? Cuando tenían la pelona encima. Se volvían solícitos en busca suya. Se acordaban que Dios era su refugio y el Dios Altísimo su Redentor. Pero le lisonjeaban con su boca, con su lengua, le mentían, pues sus corazones no eran rectos con Él, ni estuvieron firmes en sus pactos. Muchas veces los juicios de Dios eran necesarios para hacer reaccionar a su pueblo. Solo así se volvían a Dios. Y yo he conocido personas rebeldes contra Dios. Y muchas veces, hablándoles a estas personas, les tengo que decir, ¿qué cosa tiene que ocurrirte para que reacciones? ¿Qué desgracia estás esperando que venga a tu vida para que te vuelvas a Dios? Y disculpen la palabra, puede ser tan bruto que estás esperando que venga la desgracia para buscar a Dios. ¿Por qué tiene que ocurrir eso para buscar a Dios? ¿Por qué tiene que venir la enfermedad? ¿Por qué tiene que venir la prueba? ¿Por qué tiene que venir el dolor? Es Dios que te está llamando y aprovecha de una vez por todas para volverte a Dios y transformar tu mente. Hoy hay personas que están convencidas que a Dios no le importa su pecado, no tiene ningún valor para Dios. Tú vives fornicando, acostándote aquí, acostándote allá con diferentes mujeres y lees la Biblia, escuchas las prédicas por internet y crees que está bien. Crees que fornicar está bien. ¿Y por qué lo crees? Porque soy cristiano, hace tiempo que fornico y Dios no hace nada así, que después de todo no está tan mal. Y no sabes que Dios te está dando tiempo para que te arrepientas. Te está dando tiempo para que reacciones. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y aquí tenemos, este pueblo de Israel clamaban a Dios solo cuando lo necesitaban. Dios, sácame de este problema. No estaban arrepentidos, solo usaban a Dios. Y hay muchas gentes que solo se acercan a Dios para usarlo. Tengo este problema, solucióname esto. Pero después viven vidas completamente alejadas y divorciadas de Dios. Versículo 38. Pero Él, Dios, misericordioso, ese es nuestro Dios, perdonaba la maldad, no los destruía, apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. Se acordó que eran carne, soplo que va y no vuelve. Muchos que no aceptan al Dios del Antiguo Testamento diciendo que es un Dios de juicio, un Dios muy severo, se olvidan que encontramos versículos como este en el Salmo que dice que Dios es misericordioso. El Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento y de toda la Biblia. Leemos mucho en el Nuevo Testamento sobre el amor de Dios. Pero en el Nuevo Testamento también leemos de la severidad de Dios. Romanos 1, 18. Que dicho sea de paso, de los últimos 12 versículos
de Romanos 1 son textos de Dios usando el apóstol Pablo para hablar las consecuencias y lo que genera la homosexualidad en la vida de las personas. Romanos 1:18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad de Dios. En ambos testamentos se revela no solo como un Dios lleno de compasión, misericordioso, amoroso y bondadoso, sino también como un Dios de verdad, de justicia y de juicio. Y en su justicia debió destruirlos, pero en su misericordia decidió perdonarlos. Y me encanta esta frase que hemos leído. Se acordó de que eran carne. Aunque tenemos una opinión elevada de nosotros, Dios conoce nuestras debilidades. Dios conoce tus debilidades y sabe que tú y yo solo somos carne. Espero más de mí de lo que Dios espera. No sorprendo a Dios, sino a mí mismo cuando fallo. No lo decepciono, me decepciono a mí mismo. Dios lo sabía todo el tiempo. Recuerda que somos carnes, sabe que somos falibles. Y esta es una imagen gráfica de la vida. Vean lo que dice al final del versículo 39. El salmista dice que la vida es soplo que va y no vuelve. La vida se pasa rapidísimo. Miro atrás, recuerdo cuando era un niño. Recuerdo cuando cumplí 15 años. Recuerdo cuando obtuve mi mayoría de edad a los 18 y recibí mi libreta electoral. Recuerdo mis años universitarios y puedo recordar toda mi vida, pero fue ayer y la vida se pasó así y cada vez se pasa más rápido, más rápido, más rápido. El 13 de octubre, mi padre cumplió 39 años de fallecido. Mi padre y mi hermano gemelo y yo nacimos el mismo día, el 19 de junio. Y este 13 de octubre nosotros llegamos a sobrevivir a nuestro padre. Él falleció a los 61 años. Nosotros tenemos 61 años. Yo recuerdo, tenía 22 años cuando mi padre falleció. Y yo lo veía un viejito. Y ahora que yo tengo 61 años, yo me siento muchachón. Pero sé que algunos de ustedes me ven como viejito. Y la vida se pasa volando. Soplo que va y no vuelve. No hay más. Esta vida es todo lo que tenemos. Y para aquellos que creen en la reencarnación, que creen en tener un buen karma y en tener una experiencia mejor en la próxima vida, tengo malas noticias. Su vida es como un viento que pasa y no vuelve, no regresa. Esta vida es todo lo que tienes. Hebreos 9:27 está dispuesto para los hombres morir una sola vez y después el juicio. Aunque hay personas que están convencidas que cuando se mueran, un amigo le dice al otro: oye, mano, estoy convencido, cuando me muera me voy a reencarnar en burro. Y el amigo lo mira y le dice: eso va a ser difícil, es imposible, no te puedes reencarnar 2 veces en el mismo animal. Sí, es un chiste, malo. Santiago 4:14. Cuando no saben lo que será mañana, porque ¿qué es su vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Versículos del 40 al 53. Reacción. ¿Cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto? Lo enojaron en el yermo.
volvían y tentaban a Dios y provocaban al Santo de Israel, no se acordaron de su mano, del día que los redimió de la angustia. Y así fue como llegaron a la frontera de la tierra prometida, pero se volvieron. No creyeron en el reporte los espías y se quedaron en el desierto. Dios se presentó a Abraham como el Shaddai, el Dios todopoderoso. El Shaddai en hebreo, traducido al español como el Dios todopoderoso, es una mala traducción. El Elohim significa Dios. Shad en hebreo significa pecho, mama. Y el Shaddai significaría el Dios amamantador, que para nosotros es una imagen difícil de entender. Pero la idea del texto bíblico es cuando una madre tiene al niño en sus brazos. El niño es frágil. Ella no solamente lo tiene, lo abraza, lo mira a los ojos, lo nutre. El niño es protegido, nutrido, recibe en la leche materna lo que necesita para potenciar su sistema inmune. El niño es frágil, pero está protegido, sustentado, alimentado y cuidado en esos brazos que lo sostienen. Y la idea y la mejor traducción para el Shaddai no es el Dios todopoderoso. Yo lo traduciría el todo sustentador, el Dios que te sustenta, el Dios que te alimenta, el Dios que te ama, el Dios que te cuida, el Dios que te protege. El Dios todopoderoso puede ser limitado por el hombre. Israel limitó lo que Dios podía hacer por ellos. Y Dios quiere usarte de una manera poderosa. Pero tú podrías limitar la obra de Dios en tu vida. Dios nos ayude a no ponerle límites debido a nuestra incredulidad o a nuestra manera de vivir. Yo quiero todo lo que Dios tenga para darme, todo lo que Dios tenga para bendecirme, yo lo quiero, Señor. Señor, no te quiero limitar. Haz de mí lo que tu voluntad quiera para mí. De alguna manera, en Israel habían olvidado el poder de Dios en su propia historia. Versículos del 43 al 49. Cuando puso en Egipto sus señales y sus maravillas en el campo de Zoán, volvió sus ríos en sangre y sus corrientes para que no la bebiesen. Envió entre ellos enjambres de moscas que los devoraban y ranas que los destruía. Dio también a la oruga sus frutos, sus labores a las langostas. Sus viñas las destruyó con granizo, sus higuerales con escarcha. Entregó al pedrisco sus bestias y sus ganados a los rayos. Envió sobre ellos el ardor de su ira, enojo, indignación y angustia. Un ejército de ángeles destructores. Y nos está describiendo los acontecimientos épicos que marcaron la liberación del pueblo de Dios de la esclavitud en Egipto. ¿Quieres leer uno de los momentos más épicos de toda la Biblia? Lee el Éxodo y no podrás creer cómo Dios se manifestaba de una manera tan poderosa a su pueblo. Versículos del 50 al 53. Dispuso camino a su furor, no eximió la vida de ellos de la muerte, sino que entregó su vida a la mortandad. Hizo morir a todo primogénito de Egipto, las primicias de sus fuerzas en las tiendas de Cam. Hizo salir a su pueblo como ovejas, los llevó por el desierto como un rebaño, los guió con seguridad, de modo que no tuvieran temor, y el mar cubrió a sus enemigos. Sí, Dios causó estragos en los egipcios, pero su propio pueblo, los israelitas, salieron
como un rebaño de ovejas. Era Dios mismo, guiando su rebaño a través de Moisés y Aarón. Era Dios guiando su rebaño a través del desierto y los condujo hacia la tierra prometida, una tierra que fluye leche y miel. Hace unos 3 años o 4 años atrás tuve la oportunidad de viajar a Israel. Primera vez que iba a Israel después de tantos años que había querido ir. Y cada vez que yo agarraba un vaso de leche de vaca y le ponía miel y abeja y lo tomaba, recordaba ese versículo. Dios los va a llevar a la tierra que fluye leche y miel. ¿Y cuál no fue mi sorpresa cuando estuve en Israel enterarme que no hay vacas, no había vacas? Así que la leche que tomaban era leche de cabra. Y la miel no era miel de abejas, porque las abejas no habían sido todavía adiestradas, eran abejas salvajes. La miel que consumían en tiempos bíblicos era miel hecha a base de dátiles, miel de dátiles y leche de cabra. Esa era la tierra que fluye leche y miel, y no como nosotros podemos imaginarnos. Versículos del 54 al 58. Los trajo después a las fronteras de su tierra santa, a este monte que ganó su mano derecha. Echó las naciones de delante de ellos, como cuerdas repartió sus tierras en heredad, e hizo habitar en sus moradas a las tribus de Israel. Pero ellos tentaron y enojaron al Dios Altísimo, y no guardaron sus testimonios, sino que se volvieron y se rebelaron como sus padres. Se volvieron como arco engañoso. Le enojaron con sus lugares altos, le provocaron a celo con sus imágenes de talla. Dios los llevó a la tierra que había prometido a Abraham, cumplió su palabra y las promesas que les hizo al establecerlos en Canaán. Un arco engañoso es un arco que se rompería o un arco que funciona mal. Si estás en batalla y vas a sacar tu arco y este se rompe, no sirve. Eso era Israel para Dios, puro engaño. Y ahora llegamos al período de los jueces en la historia. Dios le dio la tierra bajo Josué. Se las repartieron como herencia. Las tribus habitaban en sus lugares designados. Sin embargo, ahora que están en la tierra prometida, le dan la espalda a Dios y lo tratan con infidelidad, tal como sus padres lo hicieron. Jueces, capítulo 2, versículo 12. Dejaron al Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira al Señor. Versículos del 59 al 64. Lo oyó Dios y se enojó, y en gran manera aborreció a Israel. Dejó, por tanto, el tabernáculo de Silo, la tienda en que habitó entre los hombres, y entregó a cautiverio su poderío y su gloria en mano del enemigo. Entregó también su pueblo a la espada y se irritó contra su heredad. El fuego devoró a sus jóvenes y sus vírgenes no fueron agasajadas en cantos nupciales. Sus sacerdotes cayeron a espada y sus viudas no hicieron lamentaciones. Un cuadro triste. Cuando llegaron por primera vez a la tierra, Efraín era la tribu dominante. Así que pusieron el tabernáculo que habían traído del desierto y la colocaron en la ciudad de Silo, en Efraín. Y el tabernáculo permaneció en Silo por muchos años, hasta el sacerdote Elí. Luego de ser destruida
Silo por los filisteos, tomado el arca, destruyó el tabernáculo, trasladaron un nuevo tabernáculo a Ramá de Benjamín. Y eso es en tiempo de Samuel. De modo que Dios abandonó el tabernáculo tal como ha abandonado a muchos que hoy se hacen llamar cristianos. Vean, yo no creo que una persona es cristiana porque va a la iglesia, o porque dice que es cristiana, o porque nació en un hogar cristiano. El cristianismo no se hereda. El cristianismo no es una tradición, ni una religión. Tus padres lo tuvieron, tú también lo tienes. No. El cristianismo es una persona, Jesucristo. Y cada uno debe tener una relación personal con Él. ¿Y cómo podemos reconocer a los que son cristianos de aquellos que no lo son? El Señor Jesucristo lo dijo de una manera muy clara: por sus frutos los conocerán. Así que yo voy a reconocer a un creyente por su vida, por el testimonio que da, por los frutos que muestra de ser un hijo o una hija de Dios. Sin embargo, vemos que la nación de Israel fue aniquilada y sus jóvenes destruidos por darle la espalda a Dios. Y cerramos con los versículos del 65 al 72. Lo hicimos, un salmo largo, pero hemos podido ver las luces importantes que el salmista nos da. Entonces despertó el Señor como quien duerme, como un valiente que grita excitado del vino, e hirió a sus enemigos por detrás, les dio perpetua afrenta. Desechó la tienda de José y no escogió la tribu de Benjamín, sino que escogió la tribu de Judá y el monte de Sión, Jerusalén. La cual amó, edificó su santuario a manera de eminencia, como la tierra que cimentó para siempre, y eligió a David su siervo, y lo tomó de las majadas de las ovejas, detrás de las paridas, lo trajo, para que apacentase a Jacob su pueblo, y a Israel su heredad, y los apacentó conforme a la integridad de su corazón, los pastoreó con la pericia de sus manos. Dios elige de entre todas las tribus de Israel a la tribu de Judá. De ella vendrá David, y aquel que se sentaría por siempre en el trono de David, que es el Mesías. El monte Sión es una referencia a Jerusalén. Y es cierto, estamos estudiando el día jueves 1 de Samuel, ya estamos acabando para entrar a 2 de Samuel, y estamos justo estudiando la vida del rey David. Y Dios tomó un niño de entre los rebaños de las ovejas para que conduzca a su pueblo. ¿Qué tenía este niño? Un corazón para con Dios. Era un adorador, amaba cantar, componerle canciones a Dios, y tenía que ver por las necesidades de las ovejas: agua, comida, seguridad, protección. Y no tuvo temor de enfrentar al oso o al león cuando un depredador venía sobre sus ovejas. Así que David fue formado para ser un pastor, para conducir a salvo y apacentar a las ovejas. Pero estas ovejas serían el pueblo de Israel. Esto era lo que Dios haría. Dios le recordó a David su humilde comienzo. Cuando el profeta le dijo: el Señor te quitó la túnica de pastor de seguir a las ovejas y te nombró gobernante de su pueblo. David nunca olvidó su origen humilde.
Y el entrenamiento de Dios para que David fuera rey consistió en ponerlo como pastor de ovejas y dejarlo solo en el campo con ellas, hacerlo responsable de ellas, aprender a cuidarlas, a tener preocupación por sus necesidades y bienestar. Y fue una gran preparación para gobernar al pueblo de Dios. Entonces Dios hizo que David alimentara a su pueblo Israel. El versículo 72 dice en otra versión de la Biblia: David los pastoreó con corazón sincero, con mano experta, los dirigió. Y es hermoso ver el corazón que tenía David, corazón que tendría el Mesías, y esto precisamente es el corazón que debemos tener las iglesias. Yo me gradué del Colegio Bíblico de Calvary Chapel en el año 1994 y empecé la primera iglesia de Calvary Chapel en 1995 aquí en el Perú. Tuve compañeros que estudiamos juntos y algo ocurrió en esta generación de muchachos que fuimos al colegio bíblico, que fuimos instruidos por un director que era el pastor Larry Taylor, que tiene un amor para con Dios, una humildad. Jamás he visto un siervo humilde como lo era Larry, pero él puso en todos nosotros, en el corazón, nos marcó con cuidar, amar, proteger y alimentar al rebaño de Dios. Y probablemente nosotros, en nuestros 25 años de iglesia, que lo celebramos en pandemia, nuestro aniversario, en nuestros 25 años de iglesia, no tenemos un local propio, un edificio propio. Y no tenemos una estructura que podría atraer a uno y alejar a otros. Nuestro corazón siempre fue pensar en las ovejas, alimentar a las ovejas, cuidar a las ovejas. Y siempre que ha estado en nuestra capacidad, hemos ayudado a las ovejas de este redil por el amor que le tenemos al Señor. Creemos que cuando Dios pone en nuestro corazón cuidar a su pueblo, y si trajo una oveja a este redil, tenemos una responsabilidad de parte de Dios de amar a las ovejas, de cuidarlas y de protegerlas. Y siéntanse seguros y confiados que el manejo de la economía, de los diezmos y la ofrenda de esta iglesia está pensada en el pueblo de Dios. Y no hacemos ningún gasto por demás ostentoso que pudiera significar algo innecesario. No, cuidamos cada centavo y procuramos darle cada centavo de este dinero de la obra de Dios que redunde en beneficio de su pueblo. Ustedes saben que en todo este tiempo que la iglesia está cerrada, las iglesias cristianas evangélicas se sustentan por los diezmos y las ofrendas de la congregación. De ustedes, que están agradecidos porque son alimentados. Y es lo único que queremos seguir haciendo. Recuerden que nosotros haremos todo lo que nos corresponda para alimentarlos, amarlos, cuidarlos y darles el mejor alimento espiritual. Mi corazón se entristece cuando veo las tonterías que enseñan en muchos lugares. Ya no están enseñando la Biblia. Están armando unas doctrinas y unas teologías tremendo. Han olvidado ir a la palabra de Dios y dejar que sea la palabra de Dios la que nos hable. Bueno, voy a terminar diciéndote que nuestro Dios es poderoso y que tiene maravillas para tu vida. Pero tú puedes limitar a Dios. Tú puedes limitar las bendiciones de Dios en tu vida. O puedes, todo lo contrario, tener una relación con Él y vivir para agradarlo. Tú decides. Solamente quiero que te quedes con esta imagen. El Shaddai. Ahí te tiene Dios. Voy a agarrar algo. Voy a agarrar esta ovejita, porque la Biblia dice que somos ovejita de su prado. Y ahí te tiene Dios, mira. Mira cómo te tiene. ¿Ves cómo te tiene? Ahí te tiene. Te está mirando. Dios te tiene ahí, en sus brazos.
te ama, te cuida, te protege. Mientras estés en los brazos de Dios, vas a estar en el mejor lugar que puedes estar. Y quiero terminar haciendo una oración. Señor, quiero darte gracias porque soy oveja de tu prado. Señor, formo parte de tus rebaños y tú nos llevas a tus apriscos, tú nos apacientas. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Que el Señor los bendiga. Recuerden, somos ovejas de su prado. Como ovejitas vamos a seguirlo. Dios me los bendiga. Que tengan un magnífico domingo.